exactamente a esa hora para una reunión. Entonces, quiero que empecemos y continuemos con ese tema para que avancemos y creo que hoy veríamos lo que es ley de Gauss magnética. Espero que nos alcance a verlo. Déjenme un minuto nada más en lo que termino de verificar algo. Ya están viendo mi pizarra, ¿verdad, chicos? Sí, profe, yo sé. Sí, somos bien poquitos ahora, apenas 10, pero bueno. Entonces, seguimos con un conjunto de o varias aplicaciones de la ley de Ampere. Pues como se acuerdan, la ley de Ampere nos daba una medida de una propiedad, que es una integral de línea del campo magnético en alguna trayectoria cerrada, que le llamamos anillo amperiano, y relaciona justamente esta propiedad que es algo como un producto punto entre dos vectores, un vector, y esa integral se hace a lo largo del anillo, y la corriente que atraviesa como tal el anillo. Entonces, eso era una metodología que nos podría ayudar para determinar el campo magnético de cierta distribución de corriente. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio sobre la aplicación de lo que es la, la ley de Ampere, y después nos vamos a ir entonces con la ley de Gauss. Entonces, implicaría que también, la ley de Faraday empezaremos la próxima semana, y yo creo que tendremos nada más la próxima semana para terminar con ley de Faraday, y creo que ya después de eso ya nada más nos queda otra semana, ¿verdad? A ver, estoy viendo el calendario. Hoy es 20, sí, en efecto. Pues la próxima semana nos vamos a enfocar con ley de Ampere, y tenemos una última semana para hacer el... Yo creo que vamos a terminar haciendo el tercer examen parcial el 3 de junio, chicos. Pero de ley de Ampere vamos, déjenme ver cómo avanzamos hoy y el martes próximo en ley de Ampere, y yo creo que ya podemos definir el día de nuestro examen. Lo mismo, después del martes o cuando, espero que cuando mucho el miércoles de la próxima semana ya tengan el conjunto de problemas totales ya para nuestro siguiente parcial. Entonces, creo que vamos bastante bien para que tengamos al menos un día para ver ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, en este programa lo que tenemos es una hoja infinita de corriente. ¿Qué pasó? Profe. Ajá, Bueno, dime. nada más. Así rápidamente de respecto a lo de las fechas y el examen. Entonces, ¿no tendríamos esta vez clase para resolver dudas de problemas? Yo creo que seguro que sí, o sea, seguro que vamos a tenerla, no se preocupen por eso, sí la vamos a tener, pero estoy viendo bien qué día, por eso les digo que quiero ver cómo avanzamos hoy y cómo avanzamos el martes, para ver si tenemos que, por ejemplo, tener una sesión extraordinaria de resolución de problemas, o al contrario, el martes de la última semana tenemos el día de resolución de problemas, y lo que es la teoría de las ecuaciones de Maxwell se los doy otro día que encontremos un horario en el que todos puedan, y va a ser algo netamente cualitativo, no va a ser tan matemático, pero y no va a ser evaluado. Entonces, nada más, si quieren tener esa última clase sobre las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas, los invito para que participen. Entonces, no se preocupen, vamos a tener tiempo para todas ese tipo de actividades que son siempre relevantes. ¿Sí, Alberto? Ok, profe, gracias. Sí, con calma, con calma. Entonces, tenemos una hoja infinita de corriente en el plano definido por YZ, y que porta una corriente que está caracterizada por su densidad de corriente. J sub S, en dirección Y. Ahorita va a ser un dibujo claro, ¿no? En este caso, esta JS es corriente por unidad de longitud, porque estoy pensando que es una corriente
es una placa bastante grande, ¿sí? Entonces, simplemente en la dirección de donde está la corriente, en esa dirección tengo una densidad de corriente por unidad de longitud, JS. Entonces, si yo lo quisiera ver, sería algo como esto. Tendría el eje X metido para allá, el eje Y para allá, el Z como así, ¿sí? Y mi hoja está en el plano, perdón, entonces esto sería X, Y, Z, y mi hoja estaría en el plano YZ, es decir, algo así, ¿ok? Y transporta una corriente eléctrica que va hacia arriba en la dirección Y positivas, caracterizado por una densidad de corriente superficial JS. Entonces, esta geometría, vamos a rotar un poco nuestro plano para ver una configuración que tal vez nos ayude más a definir la forma de cómo abordar nuestro problema. Y esta geometría es tal que yo voy a observar, este plano es muy pequeño, o sea, es el ancho de nuestra hoja, así que es relativamente pequeño, pero lo voy a hacer un poquito más grande para que se distinga. Y la corriente eléctrica sale de nuestra hoja, ¿sí? Entonces, esto es Y positivas, ¿no? Entonces, por esta misma razón de que estas son Y positivas hacia arriba de nuestra hoja, entonces, tengo X para acá y Z para arriba, ¿ok? Entonces, por la misma razón que ya habíamos platicado sobre la regla de la mano derecha, yo si pongo mi pulgar hacia arriba, entonces yo notaría que el campo magnético que debería de formarse es, por ejemplo, en esta dirección, hacia abajo, en la dirección hacia la izquierda, del lado izquierdo de nuestra hoja, y hacia arriba en el lado derecho, ¿sí? Entonces, esto sería el campo magnético aquí y el campo magnético allá. Entonces, para calcular entonces nuestro campo magnético vamos a utilizar pues otra vez la ley de Ampere. Entonces vamos a definir un anillo amperiano que tiene esta forma, ¿sí? Y tengo que hacer como siempre mi integral de línea. Este anillo, perdón, tiene longitud aquí L. Van a ver que el otro lado es irrelevante. ¿Por qué? Pues porque el campo magnético y el vector ds que define la tangente sobre mi anillo amperiano en las partes de arriba, que es esta parte de arriba y esta parte de abajo, no contribuye, ¿sí? Y me quedo nada más con la información del campo magnético justamente en las direcciones en las que estoy interesado para calcular su dependencia con la distancia o en general con las propiedades del problema. ¿Sí? Entonces la pregunta es, pues ahorita vamos a ver cuál sería la parte izquierda de nuestra ley de Ampere, ¿sí? Pero la parte de la derecha, ¿cuál sería? Pues bueno, yo lo que tendría aquí es que si mi densidad de corriente es la corriente total entre la longitud esta L, que es en la dirección Z, entonces el campo magnético generado está indicado aquí y las contribuciones a la integral de B.ds son, pues la primera, en la manera en la que voy a recorrer mi anillo amperiano es, pues justamente en la misma dirección de tal manera que yo pueda definir B.ds como lineal en ambos casos. Así que de un lado tengo B por L, del otro lado también tengo B por L, y tengo dos contribuciones que son cero, que es en la parte de aquí y en la parte de abajo, porque en estos lados el campo magnético siempre es perpendicular al vector de ese, ¿no? Entonces, aunque incluya, por ejemplo, cuando hago la integral sobre ese segmento, de aquí a aquí, el campo magnético va hacia abajo, entonces perpendicular. Y el de lado derecho pasa lo mismo, ¿no? Mi DS es hacia la izquierda y mi B hacia arriba, hacia 90 grados entre ellos.
Por lo tanto, directamente también es cero. Y esto debería ser mu cero por la corriente encerrada. Y esta corriente cera sería mu cero por la densidad de carga lineal por la longitud de nuestro anillo imperial. Y por lo tanto, el campo magnético sería mu cero, la densidad de corriente superficial, entre 2. Que si notan, lo interesante es constante. Al menos dentro de nuestra aproximación de considerar una placa infinita, infinita en el sentido de que, pues si es suficientemente larga esta placa, el campo magnético siempre es lineal, o sea, es colineal el vector ds y el vector b, y de hecho es constante el campo magnético, ¿no? No hay efectos de frontera. Entonces, esto se parece mucho al campo eléctrico también de una placa con densidad de carga uniforme. Entonces, es de hecho muy similar directamente. Del mismo modo, ¿se acuerdan que habíamos visto, o a esa altura ya habíamos visto varias analogías entre el campo eléctrico y el campo magnético? Por ejemplo, la primera analogía, y la más directa, era que, el, por ejemplo, la corriente. El campo eléctrico de una carga puntual es radial y decae como 1/r. El campo magnético de una alambre de corriente es tangencial, no es, o sea, no es radial, tiene una geometría diferente y va como 1/r. Entonces aquí pasó lo mismo. Si yo tengo una placa con carga uniforme, con densidad de carga uniforme, y tengo un campo eléctrico que es constante cerca de la placa, tal que los efectos de frontera son irrelevantes. Si en cambio tengo una hoja infinita con corriente constante, una densidad de corriente constante, entonces encuentro eh, un campo magnético que, si se acuerdan, también tiene una dirección diferente con respecto al caso de la placa y a la densidad de carga, pero pues lo importante es que también es constante, no varía mucho conforme me alejo. Obviamente, conforme me alejo, tengo que considerar la desviación del campo magnético por efectos de frontera. Y entonces ya mi aproximación no es válida y tiene una dependencia del campo magnético con la distante. Eso es normal y esperado, ¿sí? Bueno, entonces recuerden, ya hay ejercicios en el aula virtual sobre todo esto, es decir, sobre la ley de Ampere, y la ley de Biot-Savart, que es lo que tenemos para este parcial, ¿sí? Lo que no he puesto todavía son de las siguientes dos secciones. Les comenté, el martes espero que ya tengan, el martes o miércoles de la próxima semana, cuando mucho, ya tengan todo el set de problemas, que incluye lo que vamos a ver ahorita, que es la ley de Gauss magnética y la ley de Faraday. ¿Sí? Eso es todo lo que hasta ahí vamos a evaluar. Y después les voy a explicar un poco sobre las ecuaciones de Maxwell y su consecuencia principal, que es las ondas electromagnéticas. Entonces, esta ley de Gauss tiene una característica relevante para el caso magnético. Entonces, la razón por la cual esta ecuación de Maxwell se llama ley de Gauss es porque también estamos enfocados en calcular ahora el flujo del campo magnético, de las líneas del campo magnético, ¿sí? Entonces, para eso recordaremos que en el caso eléctrico encontramos que es posible escribir una ecuación que describe el flujo del campo vectorial, el flujo como la cantidad que nosotros definimos, que era una medida de cuántas líneas del campo magnético atraviesan cierta superficie. Escribe el flujo del campo vectorial llamado campo magnético, que si se acuerdan, pues es obviamente un campo vectorial,
que es decir, es una propiedad de una propiedad física, que en este caso es un vector, que depende de la posición. Pues ya habíamos visto que todos estos campos magnéticos dependen de dónde esté evaluándolo, la dirección del campo magnético, ¿no? Y obviamente también su magnitud, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que recordar lo que es el flujo. Entonces, acuerdan que el flujo se calcula como el producto punto, y de hecho después tenemos que integrar de la propiedad B punto de A, donde B, pues ya sabemos que es el campo magnético, y este vector de A es un vector unitario normal a la superficie. Entonces, igual que en el caso eléctrico, esta cantidad, flujo, no solo depende del campo vectorial, depende también de la superficie en cuestión. Aunque tenga el mismo campo magnético en cierta región del espacio, si yo escojo una superficie diferente, eso implica que el flujo podría ser diferente. Ahorita todavía estamos pensando en simplemente un flujo en una superficie cualquiera. No estoy hablando sobre una superficie cerrada, aunque como en el caso eléctrico, la ley de Maxwell como tal está definida en términos de una superficie cerrada, ¿sí? Y ya habíamos discutido a qué se refería cerrada, ¿no? Una superficie convexa que en principio, para el caso 3D es homeomorfa a 2D, es decir, por trozos es una superficie dos-dimensional y que separa de manera disconexa puntos dentro y fuera de la superficie, es decir, que no hay manera de llegar de puntos internos a puntos externos sin atravesar la superficie. Entonces, esto sería una superficie cerrada y como ya habíamos comentado, seguro tiene una definición topológica bien establecida, pero por ahora nos vamos a conformar con esa definición de una superficie cerrada. Bueno, entonces si se acuerdan, en su momento también hicimos algunas aclaraciones sobre cómo debe ser este flujo, es decir, por ejemplo, si considerábamos una superficie como en general como esta, a pesar de que yo tenga la misma superficie, por ejemplo, pero ligeramente acostada, pues esto me da un flujo muy diferente en cuanto, a pesar de que tenga el mismo campo magnético, ¿no? Es decir, si yo pongo el mismo campo magnético constante, en este punto, y yo defino mi vector dA en este caso, como normal a la superficie, el producto punto B punto dA y su integral, es decir, su contribución sobre toda la superficie, va a ser diferente en ambos casos. Es normal y está correcto. Es parte de las propiedades del flujo. Entonces, a este flujo le vamos a poner un símbolo propio, en buena parte porque de hecho también la ley de Faraday. Hola, perdón. Según yo no había acercado mucho mi tableta a la computadora, pero nada más de que la toqué,
Se acercó, pensó que ya había cerrado la tapa y se suspendió mi computadora. En un minuto en lo que estoy de nuevo compartiendo todo. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. Perdón. A ver, ya me estoy cargando ahora esto. Ahora debería de compartir Easycast. Ya están viendo eh, otra vez mi pizarra. Ya se ve, profe. Gracias. Entonces vamos a utilizar un símbolo especial para este flujo, el flujo magnético. Y eso es porque en la ley de Faraday, de hecho, también queda en términos de este flujo magnético. Entonces va a ser relevante de aquí en adelante. Entonces le vamos a llamar phi mayúscula sub b como la integral de b punto de a. Y este flujo en general, pues se le conoce como flujo magnético. Y mm, pues hay que tener cuidado un poco cuando utilizamos el flujo, el símbolo que utilizamos para el flujo magnético. ¿Por qué? Porque en general habla sobre un flujo cualquiera de una superficie genérica. Y sin embargo, cuando veamos la ley de Gauss magnética, veremos que de hecho se refiere a un flujo muy particular, ¿sí? Entonces, digo, una superficie muy particular. Entonces, el símbolo de flujo magnético pierde un poco esa información. Entonces, dependiendo por esa razón, por ejemplo, para la ley de Gauss, escribimos todo en términos de no exactamente de ese flujo phi grande, sino como el B punto de A en una superficie cerrada, para indicar que es una superficie cerrada. Y cuando veamos Faraday, a pesar de que estamos hablando también de un flujo, le vamos a llamar phi, eh, porque no queremos, no es una referencia a una superficie cerrada, sino a una superficie definida por un anillo amperiano. Pero eso lo veremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, el cálculo del flujo también es un problema o un tipo de problemas típicos al menos de esta parte de la ley de Gauss magnética. Entonces, también voy a dejarles algunos ejercicios del cálculo del flujo magnético para ciertos campos magnéticos, ¿sí? Entonces, para esa razón, nos vamos a detener un momento para hacer al menos dos ejercicios bueno, un ejercicio muy representativo sobre el cálculo del flujo magnético. Eh, yo esperaría que ustedes ya no tuvieran problemas con este tipo de cálculos porque, pues, tanto ya vimos lo que es el flujo en el caso eléctrico, y esto va a ser, o sea, digamos que la metodología de cálculo es idéntica, es evaluar esta integral P punto de A. Y pues lo único es que obviamente el campo magnético que estaremos utilizando, pues será lo característico y dependiendo del tipo de problema que queramos abordar. Entonces, el ejemplo típico para representar un cálculo del flujo magnético es, pues también por la razón de que es uno de los problemas más representativos de de magnetismo, es considerar el flujo debido a este, un alambre de corriente que lleva una corriente I, ¿sí? Entonces, eso es un alambre. Entonces, como ustedes ya saben, el campo magnético ahí va a ser tangencial. Son anillos que circulan nuestra corriente eléctrica, nuestro alambre, y que en este caso, por ejemplo, debido a esta geometría, salen de nuestra hoja por la izquierda y entran por la derecha. Entonces me voy a enfocar yo en el cálculo, en particular en el lado derecho de mi alambre de corriente. Entonces, del lado derecho yo tengo un conjunto de líneas de campo magnético que, ¿se acuerdan? Se representaban de esa manera. Y yo quiero calcular entonces el flujo en una superficie de este tipo. Este es mi superficie. Recuerden, aquí hay que tener cuidado un poco, que la ley de Gauss magnético se refiere al flujo. Entonces, por lo tanto, a la superficie a la que me refiero es toda esta. Y para no confundir con lo que estábamos haciendo
apenas, que era la ley de Ampere, en la que calculo no el flujo, calculo esa integral de línea de B punto ds, donde ds es el vector tangente de la superficie. Este no, este se acuerdan que es el flujo. Piensen en las líneas de flujo atravesando esa superficie, ¿sí? Entonces la geometría es tal porque esta superficie está separada a una distancia c, tiene un lado A y una altura B, ¿sí? Entonces, yo en principio podría definir pues un pequeño segmento de A como este, y este de A pues tiene un vector unitario, que de hecho este vector unitario es lo que muy bien quería pintar. Sí, este vector unitario entra también en el pizarrón, pues nada más es una referencia de qué dirección está entrando nuestro vector. ¿Se acuerdan que había cierta o cierta ambigüedad a la hora de definir el vector normal a una superficie? Porque pues, usualmente, si es una superficie cerrada, el vector normal es perfectamente definido, ¿no? Siempre se refiere a el vector que sale de la superficie, es decir, que está en el lado de de menor curvatura, digamos, de nuestra superficie. Cuando hablamos de una superficie, nada más de una superficie sin estar cerrada, ya puede haber ambigüedad en determinar cuál es el vector de A. Entonces yo estoy proponiendo que mi vector de A también entra a nuestra hoja, ¿sí? Entonces eso me va a indicar que pues, la dirección en la que están atravesando las líneas del flujo, que pues como nosotros ya sabemos que entran de arriba hacia abajo y atraviesan nuestra superficie, no hay ambigüedad al decir cuál es el flujo o la dirección del flujo, ¿no? Entonces queremos calcular justamente el flujo en esta superficie de área A. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que, pues, el campo magnético siempre entra a la hoja y mi idea también entra a la hoja. Por lo tanto, B y DA son colineales, siempre. Lo cual, pues, siempre es una ventaja, puesto que el producto punto nada más entonces es la magnitud de otro, del campo magnético por la magnitud de DA, nada más. Y nosotros ya también conocemos cuál es nuestro campo magnético, ¿no? La magnitud del campo magnético es mu0 por I entre 2pi por R, donde en principio R es la distancia de nuestro anillo a nuestro punto de interés. Esto, fíjense, obviamente es una función nada más de R, ¿sí? Entonces, esto también nos ayuda a definir cuál sería la mejor manera de dividir nuestra área, ¿sí? O sea, es decir, yo puedo intentar dividir a mi área pues en cubitos de este tipo e intentar hacer la integral desde esta R, o sea, desde R igual a C, hasta R igual a C más A, ¿no? Pero también tendría que empezar desde B por aquí a B, digamos desde esta dirección coordenada hacia arriba igual a 0 hasta B, por ejemplo. Sin embargo, hay una manera mucho más sencilla de hacer este problema, y es darnos cuenta que si yo tomo una franja de mi conductor, bueno, perdón, de mi superficie cerrada, una franja de este tipo, en esta franja yo encuentro infinitesimal, infinitamente delgada, yo tengo un campo magnético constante en toda esa franja, ¿sí? Aproximadamente constante. Esto me estoy refiriendo a que este ancho, que es el ancho de mi tirita de R, es un ancho infinitesimal. En toda esa franja, yo tengo un campo magnético constante, ¿sí? Y por lo tanto puedo directamente evaluar el flujo sobre eso utilizando un campo magnético constante y después integrar de izquierda a derecha haciendo barrer esta tira, ¿no? Entonces esta tira entonces tiene una coordenada radial R genérica y voy a hacer barrer R desde C hasta C más A. ¿Sí? Y ya con eso
y tiene una altura B esta tira, ¿sí? Entonces, eso aquí, no habría ningún problema, o sea, ustedes obtendrían el mismo resultado si utilizan este cuadradito que les puse acá como elemento inicial infinitesimal de área, pero este truco les va a ayudar a reducir un poco los cálculos, ¿no? Entonces, notemos que para este caso, pues, ¿cuál sería entonces mi área de esta tira? Pues el área de mi tira sería, B, que es la altura, por, el ancho, que sería dr. Entonces, esto sería, el dA que voy a empezar a integrar. Entonces, por lo tanto, mi flujo magnético sería B.dA, que como ya dijimos sería nada más B por dA, dado que son colineales siempre, ¿sí? El campo magnético ya lo conozco, es mu0 I entre 2pi, que son las únicas constantes que puedo sacar. ¿Por qué? Porque de este lado tendría, bueno, el B, que también puedo sacar de la integral, y lo que tendría dentro de la integral es el dr entre r, ¿sí? Entonces salió, este r sale de la expresión de mi campo magnético, y esta b de expresar mi dA como b de r. Y entonces me queda una integral que es relativamente simple. ¿Y qué límites de integración tengo? Pues los límites de integración dependen de la coordenada r. Así que van desde c hasta a más c. Entonces, como ven, esta integral es dr sobre r, es el logaritmo de r. Así que cuando evalúo los extremos de mi integral, me queda el logaritmo de a más c entre c, dado que pues me sale el logaritmo de a más c menos el logaritmo de c, y la resta de los logaritmos yo la puedo poner como un cociente. Y esto lo puedo escribir ligeramente como diferente, como mu0 i por b entre 2pi por el logaritmo de 1 más a entre c. Y ese es el resultado para nuestro flujo magnético en esta superficie abierta que está a una distancia C de nuestro alambre y tiene ancho A y altura B. Entonces, pues, nuestro resultado debe tener pues, los comportamientos asintóticos que nosotros esperamos. Es decir, si por ejemplo hago C infinito, es decir, no importa cuál sea el ancho que tenga. Si hago C tiende a infinito, significa que este trocito de mi superficie se va a la derecha muy, muy lejos, ¿no? Entonces sé que el campo magnético va decreciendo como 1 sobre R. Eso implica que entonces no importa qué ancho tenga y qué altura tenga, B, si alejo esta superficie, pues el número de líneas de flujo, el número de líneas de campo magnético que atraviesan la superficie, pues va a ir disminuyendo. La magnitud de ellas va a ser cada vez menor, menor y menor. Entonces, por lo tanto, esto va a hacer que esta C se vaya a infinito. Entonces, A entre C es 0 y saco el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0 y por lo tanto tengo un flujo 0, lo cual está correcto por nuestro límite de decir que está muy lejos de esta superficie y por lo tanto las líneas del flujo deben de tener ya una intensidad muy baja y por lo tanto el flujo total sobre la superficie es 0. ¿Sí? Lo mismo pasa si hago A igual a 0. Si reduzco el tamaño de esta superficie a un tamaño muy, muy pequeño, pues este número va a ser muy pequeño, este número puede ser lo que sea, por lo tanto otra vez obtengo el logaritmo de 1 y tengo el flujo igual a 0, lo cual está bastante bien, ¿sí? Entonces está correcto. Y en principio el flujo también tiene una dependencia interesante con C. ¿Por qué? Porque si hago C igual a 0, esto se vuelve muy grande y el logaritmo de una cosa grande es otra cosa muy grande. Lo cual parecería que diverge y es algo extraño, pero tampoco es malo en el sentido de que si pego esto acá, pues fíjense que nuestra relación del campo magnético en B igual a 0, en R igual a 0, diverge.
¿sí? Matemáticamente esto tiene una divergencia en R igual a cero. Eso es un artilugio matemático dado que estamos considerando que el ancho de mi conductor este, es infinitamente delgado. Entonces, en la realidad eso no siempre tiene un ancho, ¿no? Entonces, en cuanto yo hacer este R igual a cero es matemáticamente correcto, pero físicamente inviable, porque siempre tiene un ancho. Entonces, yo lo que tendría que incluir para obtener mi expresión completa del flujo es no considerar esta expresión del campo magnético, sino la expresión del campo magnético dependiente del ancho. Y se acuerdan que esto me daba primero, en R igual a cero me daba cero el campo magnético, en R igual a el diámetro, el radio, perdón, de mi cable me crece linealmente hasta ese punto y después decrece como 1/R. Pues cuando tengo ya mi expresión completa del campo magnético, incluyendo la parte dentro del conductor, pues obviamente el flujo no diverge, ¿sí? Tiene que dar una cantidad que es constante, de hecho, en algún momento, y no tiene esa divergencia extraña, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, una pregunta, un tanto, no vamos a cuantificar respecto a esto, pero imagínense que ahora tengo un solenoide, ¿sí? Tengo un solenoide este, con n espiras y yo quiero ahora calcular el campo, el flujo en una superficie abierta que está aquí. Pues obviamente lo voy a seguir el básico. Es decir, que es perpendicular, o sea, el vector de A y ¿cómo llamarlo? O sea, corta de manera transversal, mi superficie corta de manera transversal el solenoide, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el flujo? Pues lo relevante primero es que podemos aproximar que solo hay campo magnético en el interior del solenoide. Ya platicamos también que hay una componente de campo magnético ligero que está fuera del solenoide. Tiene de hecho una componente tangencial, o sea, tiene una componente sí tangencial con respecto al centro, porque a final de cuentas, como discutimos, ese solenoide está transmitiendo una corriente eléctrica de la izquierda hacia la derecha. Perdón. Espera. Mi solenoide transmite una corriente eléctrica de izquierda a derecha. Y por lo tanto, esto podría verlo como un alambre conductor infinitamente, bueno, de cierto ancho, pero es un alambre conductor al fin. Entonces, debido a alambre conductor hay un campo magnético que de hecho, si nosotros lo viéramos, tendría tal vez una componente radial, es decir, aquí en nuestra superficie iría, está muy delicado, el color que no se ve, iría así recirculando, de hecho, alrededor de mi superficie. Entonces, aunque hubiera un campo magnético afuera, eh, sí tiene una componente que no es longitudinal, es en la dirección, pero es muy pequeña. ¿Se acuerdan que calculamos nosotros realmente la componente transversal de este campo magnético? Y pues ese campo magnético es muy pequeño, es 1000 veces más pequeño que el campo magnético interno. Entonces, estas líneas de campo magnético yo las veo así y realmente recirculan sobre el anillo. Entonces, no atraviesan como tal nuestra superficie gaussiana. Entonces, por lo tanto, la único flujo magnético que me interesa es el flujo magnético debido al campo magnético que está interno al solenoide. ¿Sí? Entonces, solo hay campo en el exterior. Entonces, si yo coloco la superficie indicada, el flujo magnético sería B punto dA. El vector dA, por lo tanto, es de hecho también colineal con B, porque justamente esa fue la manera en la que yo coloqué mi superficie. Como coloqué mi superficie transversal al campo, a la espira, por esa razón el vector de A es también colineal con B. Entonces esto me da
B por dA, que sería B nada más por el área directamente, pues dado que el campo magnético es constante dentro de el campo magnético tiene ese valor B que nosotros encontramos. ¿Por qué tengo un 0? Entonces, con este campo magnético mu 0 n, que es el número de vueltas por unidad de longitud, por la corriente eléctrica I. Y en esta ecuación A, ¿qué es? Pues resulta que es el área solo de la sección transversal. La sección transversal de nuestra superficie con el solenoide. Es decir, sería un segmento pequeño, como sería nada más esta área. O sea, no sería nuestra área total de nuestra superficie que definimos al inicio. ¿Por qué? Pues porque por afuera de este trozo, que es el pedazo de la superficie que sí es transversal y que atraviesa el solenoide, por afuera de de esta sección azul que yo indiqué, no hay campo magnético. Entonces, aunque yo extienda mi superficie muy, muy grande, digamos que la parte del área que corresponde a esa zona, pues tiene campo magnético cero. Y por lo tanto, cuando quiera hacer la integral, tengo que dividir la integral entre la sección interna, donde sí tengo campo magnético con esta magnitud, y saco un área A, y después me queda una sum más, una integral de B punto dA para fuera de esa región. En esa región, aunque el dA obviamente está bien definido, porque es el vector normal a la superficie en ese anillo exterior, llamémoslo así, no hay campo magnético. Pues como no hay campo magnético, ese B es igual a cero y esa contribución da cero. Entonces, no importa de qué tamaño haga esa superficie, siempre esa sección no contribuye al flujo. Entonces, es un detalle que puede terminar siendo un poquito truculento, o sea, existen problemas en los cuales se hace este tipo de evaluación y hay que tener cuidado con cuál es el área, porque de hecho es una pregunta que lleva truco, en el sentido de que pues no es toda la superficie, es nada más la superficie del solenoide. Por esta característica de que afuera de de ese anillo central de área A no hay campo magnético y por lo tanto el flujo ahí en esa superficie es cero. ¿Sí? Despreciando el campo magnético que está afuera, y aunque lo incluyéramos, incluso sería muy pequeño porque afuera del anillo, afuera del solenoide, la mayor contribución del campo magnético es de hecho tangencial y por lo tanto no atraviesa la superficie tampoco. Siempre está paralelo, o sea, es perpendicular a DA, el campo magnético fuera. ¿Sí? Entonces es como si nosotros hubiéramos escogido para el caso de este problema una superficie que puede ser igual, muy, muy, muy larga, pero que, bueno, una superficie que es perpendicular al campo magnético, ¿sí? Entonces, si escojo esa superficie aquí, pues no hay flujo, ¿no? Nunca va a haber ningún flujo sobre esa superficie. Lo mismo aquí. Escogí una superficie por afuera que, aunque hubiera campo magnético, como el campo magnético fuera es tangencial, no atraviesa el flujo, las líneas del flujo magnético, nunca, las líneas del campo magnético nunca atraviesan nuestra superficie. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué características tiene este flujo? Esa es realmente la pregunta que se responde a través de la ecuación de Maxwell que vamos a escribir. ¿Sí? Entonces, en el caso eléctrico, lo que ya habíamos analizado, en el caso eléctrico,
el flujo, obviamente me refiero al flujo eléctrico, en una superficie cerrada, era un indicativo o una medida de la generación de líneas del campo eléctrico, ¿no? Es decir, pues de la carga encerrada. Habíamos dicho, ya quedaba claro desde los primeros experimentos, con cargas eléctricas, que las cargas eléctricas eran las que generaban esas líneas de campo eléctrico. Entonces, si yo tomo una superficie, una carga positiva, por ejemplo, yo sé que entonces el campo eléctrico es radial, sale de mi carga, disminuye conforme yo me alejo, eso está bien, no es problema. Y si yo tomo una superficie gaussiana como esta, que tenga una forma extraña, pues en esa superficie, las líneas del flujo siempre salen, ¿no? Y sin embargo, tomo una superficie gaussiana como esta, una superficie cerrada, el número de líneas que están atravesando mi superficie gaussiana es de hecho es proporcional a la carga encerrada, ¿no? Entonces, por eso también la ley de Gauss es un poco igual que la ley de Ampere, hay que tener cuidado con cómo aplicarla. No, del mismo modo que en el caso de la ley de Ampere, el lado izquierdo de la igualdad de cero no significa que haya un campo magnético cero. Es decir, lo que estamos calculando es la propiedad B punto dA, que es una integral de línea. Lo único que me dice es que tal vez no tengo corriente eléctrica encerrada por ese anillo amperiano y por lo tanto, como no tengo corriente encerrada, todas las líneas que entran salen. Aquí es lo mismo, si yo escojo una superficie gaussiana particular donde no encierra ninguna carga, pues el número de líneas que entran y salen, eso no implica realmente que no haya campo eléctrico, puede haber campo eléctrico, pero nada más es un indicativo que en esa región no estoy encerrando ninguna carga y por ningún ente generador de líneas de campo. Y en cambio, si yo encierro o escojo una superficie gaussiana que sí encierra cargas, pues yo veo que el número de cargas que atraviesan, el número de líneas que atraviesan mi superficie, eh, de manera efectiva es un número, o sea, sí hay, de tal manera que cuando hago el flujo, tengo un flujo neto, no como en este caso que tengo un flujo neto igual a cero, y eso es una medida de cuántas cargas encierro, ¿no? Y sin embargo, el campo magnético es muy diferente, si lo han notado, ¿no? Entonces, el campo magnético tiene la particularidad, minuto, ajá. El caso magnético es muy diferente, pues las líneas del campo magnético siempre son continuas, y más aún forman espiras cerradas. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, aquí un imán con la parte norte y sur, yo las líneas del campo magnético las vería como siempre son recirculantes, es decir, aunque parece que aquí no pasa nada, todas estas líneas de campo magnético vuelven a cerrarse, ¿no? ¿Sí? Y nunca tienen
inicio ni final. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con nuestro caso típico, donde yo tengo aquí una corriente eléctrica que sale de nuestra hoja. En este caso, las líneas de campo magnético, ya se acuerdan, siempre son anillos concéntricos que van, pues sí, reduciendo su magnitud conforme me alejo, pero siempre dan vueltas sobre nuestro conductor o alrededor de nuestro conductor, dando siempre líneas cerradas. Entonces, eso hace que nuestra ley de Gauss magnética es tal que si yo tomo cualquier superficie gaussiana en cualquier parte del espacio, no importando qué forma tenga, el número de líneas que atraviesan mi superficie gaussiana, siempre son las mismas líneas que salen. Las que entran son siempre las que salen. De tal manera que el flujo magnético en una superficie cerrada siempre es cero. Y entonces, esto implica que si yo tomo este flujo en una superficie cerrada, esto siempre es cero. Y esta es nuestra ley de Gauss magnética. Entonces, como les comenté, eso es una consecuencia experimental. Es decir, eh, lo que hizo Maxwell en su momento fue describir todos estos experimentos que había hecho la gente anteriormente, ponerles un contexto matemático. Y lo que encontró él es que esta es la manera de expresar esa propiedad de los campos magnéticos que se encuentra experimentalmente. ¿Sí? Pues del mismo modo que la ley de Gauss eléctrica y que la ley de Ampere son descripciones matemáticas de cómo se comporta la naturaleza. Entonces, esto a veces dicen que esto es un indicativo de la no existencia de monopolos magnéticos. ¿Sí? Pero de hecho es más o menos, de hecho lo contrario. El hecho de que nosotros científicamente hablando, o sea, toda la comunidad científica no haya observado nunca un monopolio magnético, eh, por eso esta ley de Gauss se escribe así. En el momento en el que nosotros encontremos evidencia de un monopolio magnético, hay que cambiar la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, no significa que esta ley les dice que nunca van a encontrar monopolios magnéticos. De hecho, es lo contrario exactamente. El hecho de que nosotros nunca hayamos observado un monopolo magnético es por eso nosotros escribimos la ley de Gauss así. En el momento en que lo encontremos, si es que algún día se encuentra, se tiene que reescribir la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, eso es algo que ya habíamos discutido, que estas ecuaciones lo que hacen es describir nuestro mundo, describen los experimentos que se han llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Y entonces, estos experimentos tratan de determinar, o sea, son evidencias, esa es la evidencia contundente que nos dice no hay monopolos magnéticos, o al menos nosotros nunca los hemos observado hasta ahora. Bueno, entonces, esta es mi ley de Gauss magnética. Y con esto tenemos ya 3 de las 4 ecuaciones de Maxwell. Perdón, a veces hablo de que las ecuaciones de Maxwell son el fundamento de la teoría electromagnética. Es cierto, pero nos falta hay que agregar una ecuación y esa ecuación es de hecho la fuerza de Lorentz. ¿Sí? O sea, digamos que los pilares de la teoría electromagnética son ya de manera completa las 4 leyes de Maxwell, las otras 4 ecuaciones de Maxwell y la fuerza de Lorentz. Esas son las ecuaciones que se requieren para describir cualquier fenómeno electromagnético del que nosotros tengamos conocimiento, ¿sí? Em,
Obviamente hay cosas que se deben ser completadas cuando hablamos sobre electromagnetismo, es decir, eh, en este caso pensamos que este campo magnético es algo continuo, las ecuaciones, o sea, la mecánica cuántica nos dice que no, que de hecho la interacción entre dos cuerpos es a través de una partícula, un fotón, que de hecho produce la interacción entre dos cuerpos. Obviamente eso tiene otras consecuencias en cuanto a la teoría electromagnética cuántica, ¿no? Por ejemplo, la electrodinámica cuántica, ¿no? Pero bueno, en cuanto a fenómenos clásicos, digamos que son todas las ecuaciones que describen el movimiento, todos los fenómenos electromagnéticos. Entonces, para completar nuestro curso nos queda una última ecuación de Maxwell, y esta ecuación se conoce como ley de inducción de Faraday, ¿sí? ¿Habían escuchado el nombre de ley de inducción de Faraday? Me parece que en algún momento, profe, pero ni idea de qué sea. Profe, una duda nada más. Claro, ¿qué pasó, André? Sobre lo del monopolio magnético, ¿hay alguna restricción de alguna otra teoría? O sea, por ejemplo, el modelo estándar que pues describe los fotones y que establece como sus propiedades y cosas así. ¿Hay algo que nos diga, pues, por ejemplo, esa teoría, el modelo, que no podemos encontrar monopolios magnéticos? No, de hecho hay que suponer que no existen. O sea, muchas otras teorías que se fundamentan con algunas cosas del electromagnetismo, pues tienen que suponer que no existen. Digamos que ese es uno de estos supuestos básicos, ¿no? De las cosas fundamentales que eh, se van armando, junto con otras cosas, tal vez cosas cuánticas, van armando una teoría, ¿no? Lo hemos hecho de esa manera, pues porque no hemos evidenciado nada de eso. Lo gracioso o lo interesante es que cuando ya hay gente, o sea, investigadores que han analizado qué pasaría si existieran monopolos magnéticos, si en algún momento encontráramos que sí existen los monopolos magnéticos. Entonces podemos partir, hacer ese ejercicio, ¿no? Es suponer que sí existen y ver a dónde llegamos. Lo interesante es que algunas de esas teorías no son del todo descabelladas, es decir, dan predicciones de, permite predecir fenómenos del mismo modo que suponer que no existen monopolos magnéticos, pero tienen predicciones interesantes que podrían ser probadas, ¿sí? Eso es lo importante de una teoría. Una teoría física tiene que ser falsable, o sea, tiene que haber manera de decir que es falsa. Y de hecho la propia teoría te dice cómo, es gracioso, las teorías físicas parece que tienen, o sea, se ponen el pie ellas solas, porque si es una teoría física, la propia teoría te dice cómo comprobarlas, pero también te dice cómo comprobar que son ciertas, pero también te dice cómo comprobar que son falsas, ¿sí? Entonces, estas teorías que incluyen monopolos magnéticos tienen predicciones teóricas que se podrían probar. Hasta ahorita, muchas de esas teorías predicen cosas que pues no corresponden a los experimentos y otras de ellas tienen predicciones que todavía no se pueden probar, ya sea porque no existe la manera de probarlos o porque las contribuciones de los monopolos magnéticos son pequeñas y no podemos realmente, no hemos llegado a tener la precisión experimental para probarlas. Pues por esa razón, por esas teorías o supuestos donde hay monopolos magnéticos y que sus predicciones todavía no han sido verificadas, no hay todavía un consenso de decir, no, nunca los vamos a encontrar, seguro que no. No, todavía estamos abiertos a eso. Se han hecho muchos experimentos al caso, pues cada vez hay más evidencia que dice que no los hay, pero pues como científicos no podemos decir de manera contundente que no existen por ahora. Todavía somos cautos en ese sentido, pues porque la historia nos ha hecho ser cautos, ¿no? Porque cuando creemos que tenemos
toda la evidencia y de decir que ya terminamos de resolver este problema, nunca falta un experimento, llámese efecto fotoeléctrico, radiación de cuerpo negro, muchos otros más, bosón de Higgs, que nos dan una cachetada y nos hacen ver que no, energía oscura, materia oscura, que nos hacen ver que todavía no tenemos el conocimiento total de todo eso. Sí, Andrea, respondí tu pregunta más o menos. Sí, profe, gracias. Me pareció que Luis también había levantado el micrófono, no sé. ¿Alguna pregunta, Luis? Bueno, nada más iba a decir que ya hicimos esto en el laboratorio, lo de inducción de Faraday. Ah, qué bueno, genial. Entonces, vamos. No entendimos mucho. Bueno, pues vamos Parcialmente. a. Parcialmente lo hicieron. ¿Y cuándo fue? ¿Apenas o ya tiene mucho? Hace como 2 semanas o 3 semanas. No, pues entonces sí ya tiene un reto. Es que siempre es complicado llevar a Yo, en cuanto a la parte teórica, voy perfectamente en tiempo. Como les comenté, o sea, estamos muy bien. Este es el último tema que tendríamos que ver como tal de evaluar. O sea, de que si vamos a hacer ejercicios y de que les voy a poner ejercicios y de que va a venir preguntas. Y pues un tema adicional que son las ecuaciones como tal de Maxwell y las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, siempre es difícil coordinar esto porque esto experimentalmente es interesante, tienen que verlo, pero la parte teórica no nos tocaba sino hasta ahorita, ¿no? Entonces, esta ecuación de Maxwell está basada esencialmente en los experimentos de Faraday y Henry, que realizaron experimentos de inducción de una corriente eléctrica en un conductor. Es decir, el primer experimento y típico que trata de explicar la presencia de esta inducción electromagnética es considerar, por ejemplo, un circuito como ese tipo. Yo tengo aquí un aparato que me mide la corriente eléctrica que atraviesa este aparato, ¿sí? Es decir, este es un amperímetro, mide corriente eléctrica, ¿sí? Y a los dos extremos de este amperímetro yo lo que hago es conectarle algo como una bobina, es decir, un circuito que más o menos se cierra. Voy a poner así, después lo borro porque seguro que me va a salir horrible. ¿Ok? Ok. Entonces, cierro o semicierro un anillo en este circuito y como ven, pues obviamente si no hay ninguna diferencia de potencial en los dos extremos del conductor o no hay ninguna otra fuerza que esté jalando sobre los electrones, hay electrones libres en el conductor, ¿no? Esto es claro y ya habíamos hablado un poco sobre estos conductores, sobre estos electrones libres. Pero si no hay ninguna fuerza que los ponga a mover, los electrones están quietos, no hay ninguna corriente. En principio, si nada más hacen este experimento, pues ¿qué van a medir aquí? Pues van a medir un rotundo cero de corriente eléctrica, ¿no? No van a medir nada, 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 nada. Quedó claro eso, ¿no? Y yo creo que es algo que hasta es lógico, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, profe. Entonces, lo gracioso es que Faraday lo que hizo fue, Faraday y Henry, lo que hicieron fue tomar un imán con, pues, su polo norte y sur e introdujeron este imán en la parte interna de este anillo, ¿sí? Pues resulta que cuando hacen esto y van introduciendo este imán en la parte interna de este anillo, el amperímetro marca corriente. En cuanto detienen el imán y se queda quieto el imán en el espacio y ya no se está moviendo, el amperímetro cae de nuevo a cero. Y si ahora, imagínense que su imán había terminado, su configuración final había sido esta, y ahora meten el imán, ahora la corriente va en dirección opuesta.
O sea, su amperímetro pues les mide no solo cuántos electrones pasan por unidad de tiempo por el conductor, también su dirección. Por eso existen, o sea, la corriente negativa nada más implica que va en la dirección opuesta a lo como habían considerado originalmente, ¿no? Y así se la pueden pasar ustedes jugando con este circuito, metiendo y sacando el imán de dentro de este anillo, y siempre van a alcanzar a notar esa corriente eléctrica, ¿sí? En un minuto, tengo que revisar una cosa aquí en la casa, pero no tardo más de un minuto. Regreso ahorita. Hola, ya regresé. Perdón, es que están haciendo reparaciones aquí en la casa. Tengo que andar revisando. Entonces, no sé si este era el tipo de experimentos que hicieron en su laboratorio, de introducir un imán en este anillo y revisar si se genera una corriente eléctrica o no. Si era más o menos así. Pues hasta ahorita que estoy viendo la teoría, apenas le estoy entendiendo al experimento del laboratorio, profe. ¿Y si era Pero así más o menos o qué hicieron en su experimento? deje ver. Ok. Entonces, uno de otras consecuencias que tuvo ese tipo de experimentos de Faraday y Henry es que lo que era relevante para generar esta corriente eléctrica no era realmente si se movía el imán e introducían el anillo, sino más bien el movimiento relativo. Es decir, ustedes pueden dejar el imán quieto e introducir todo el circuito para que se introduzca en el anillo, y aún así también se generaría una corriente eléctrica, con la misma característica, que si yo introduzco mi circuito hacia adentro, me da una corriente en una dirección. En cuanto detengo el movimiento relativo, se detiene esa corriente, y en cuanto empieza un movimiento en dirección opuesta, la corriente hay una corriente, pero en la dirección opuesta. Entonces, lo que es relevante aquí es el movimiento relativo. Entonces, el movimiento relativo induce una corriente eléctrica. Más aún, después, imagínense que pongo ahora dos experimentos. Déjame ver, ¿lo voy a pintar o no? Sí, yo creo que sí lo voy a hacer. Entonces, imagínense que ahora hago mi experimento ligeramente diferente. Este fue como que el segundo experimento que hicieron Henry y Faraday, ¿no? Y otra vez tengo mi circuito eléctrico. Este circuito está igual, no tiene ningún tipo de generador eléctrico, es decir, está completamente cerrado. Perímetro. Está completamente cerrado, no hay ningún diferencia de potencial que induzca la corriente. Y junto este, a este, a este circuito pongo otro circuito gemelo, en el cual tengo ahora sí una diferencia de potencial, y más aún tengo un
interruptor. Y este interruptor se abre y se cierra. Entonces aquí hay una batería, digamos. Aquí tengo otra vez mi anillo. Están uno a la par del otro. Perdón que mi dibujo está bastante mal hecho, pero estaba un poco mal hecho mi dibujo, pero el caso es que están paralelos uno sobre el otro, ¿no? Es decir, las dos bobinas están juntas, y son lineales entre ellas, ¿no? La diferencia es que la de la derecha sí tiene una diferencia de potencial. Entonces, si yo tengo este circuito abierto, pues no hay corriente eléctrica y mi amperímetro en mi bobina o en mi circuito sin ningún tipo de eh, diferencia de potencial no me marca nada, ¿no? En cuanto yo cierro esto, se genera una corriente eléctrica con una intensidad dada, pues por la diferencia de potencial entre esas dos terminales, ¿no? Estoy empujando electrones en una dirección. Pues resulta que en cuanto yo enciendo esto, se levanta el perímetro. Pero después de apenas un instante, se vuelve a caer, ¿sí? Entonces, al abrir o cerrar el circuito, se genera una corriente que es casi instantánea. Es decir, le doy clic, cuando le doy clic se levanta el amperímetro, pero después de un momento casi cae. Y después abro el circuito y dejo de pasar corriente, y ahora el amperímetro también marca corriente en la dirección opuesta, y después vuelve a caer. Entonces tendría, para mantener un tipo de corriente acá, pero tendría que andar abriendo y cerrando mi conductor. Lo abro y lo cierro, lo abro y lo cierro. Y cada vez que lo abro, el amperímetro marca hacia arriba, cae a cero, y después marca hacia abajo y cae a cero. En cuanto abro, cierro. Entonces, es algo extraño, ¿no? Pareció, obviamente, pues parecía un experimento extraño. Entonces, en el contexto de esos experimentos, Faraday introdujo y Henry tuvieron que introducir cierto tipo de, bueno, cierto tipo de términos que trataban de explicar esto, ¿sí? Primero lo que dijeron es que la corriente inducida se originaba por una fuerza electromotriz, así la llamaron, inducida, que también se le conoció después como FEM, fuerza electromotriz. Entonces, pues, trataron de se inventaron como que terminologías de alguna manera, en el sentido de que dijeron, ok, ¿cómo trato de explicar esto? Pues lo voy a tener que hacer a través de inventarme esta fuerza electromotriz, esta FEM, y esta fuerza es la que induce la corriente, ¿ok? Bueno, pero eso sigue sin darnos una respuesta del origen de este fenómeno. Otra vez, esta es una cuestión de Maxwell, o sea, lo que estamos tratando de escribir es una cuestión de Maxwell, así que estamos tratando más bien de describir el origen, o sea, las consecuencias de nuestro experimento, del experimento que hacían Henry y Faraday, ¿sí? Entonces tratamos de describir matemáticamente esto. El origen de esta fuerza es, pues así es la naturaleza. La naturaleza funciona de esa manera. Esta FEM, nada más es una manera de describir lo que estamos observando nosotros experimentalmente, ¿no? Entonces, interesantemente, Faraday, demostró que esta FEM inducida era debido al cambio, es lo importante, en el número de líneas
de campo magnético que atraviesan un circuito cerrado definido por el anillo. Es decir, voy a regresar a mi experimento. Ahorita voy a regresar para que vuelvan a apuntar esa parte. Mi imán tiene un conjunto de líneas de campo magnético, ya sabemos. Salen del norte, entran al sur, son recirculantes, ¿no? Y se van disminuyendo conforme me alejo de ahí, ¿no? Entonces, si yo viera esas líneas, estarían así recirculantes, ¿no? Ahora, yo puedo definir entonces, ahora que este anillo, donde se va a crear la corriente, pues define una superficie abierta, como de las que platicamos ahorita que estábamos discutiendo el concepto de flujo, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi anillo, mi imán detenido cerca de la bobina de mi circuito, el número de líneas de flujo que atraviesan esta superficie delimitada por este anillo es, pues, cierto número constante, ¿no? Pero en cuanto yo meto bueno, muevo el anillo a cierta velocidad hacia la izquierda, el número de líneas de flujo que atraviesan ahora esta superficie cambia. Lo que encontró Faraday justamente es que la FEM, o sea, la fuerza electromotriz inducida, es una medida de las líneas, del cambio de las líneas de flujo que atraviesan la superficie, ¿sí? Entonces, más formalmente, lo que dijo Faraday, o lo que encontró Faraday, es que la FEM es producida por la velocidad de cambio en el número de líneas de campo magnético que pasan por el anillo. Entonces, a esta FEM se le dio un símbolo, que si lo ven en los libros parece como una epsilon, es una E medio rara. Espero que voy a tratar, digamos que en el término de nuestra clase, es el símbolo que utilizar para esta FEM. Y esto resulta ser menos la derivada del flujo magnético con respecto a tiempo. Y obviamente este flujo magnético es B.dA en una superficie cerrada limitada por el anillo en cuestión. Profe, ¿qué letra es? ¿Es una epsilon? Es como una E medio rarita. Si quieren, revísenlo en el libro. A mí yo la veo y también me parece medio rara de escribir, pero espero que contemplen que esa va a ser la letra que yo voy a utilizar de aquí en adelante, ¿va? Es la única letra rara que vamos a utilizar, ¿eh? Así que todas las demás son similares. Son letras del alfabeto arábigo normal. Entonces, este resultado es interesante. O sea, lo que les dice es que esta FEM es una medida de cómo está cambiando el flujo sobre esa superficie. Es decir, ¿y dónde dejé mi lápiz? Aquí está. Si yo en ese mismo ejercicio aquí lo que tengo es, quiero conocer cuál es la FEM, esta fuerza electromotriz que genera la corriente eléctrica en este circuito cerrado, pues lo que tengo que hacer es calcular el cambio en el flujo que atraviesa mi anillo, por ejemplo, en este caso mi anillo, eh, con el tiempo, cómo cambia este flujo con el tiempo. Y esto es una medida de esta FEM. Y después vamos a relacionar esa FEM con la corriente eléctrica, ¿sí? Inducida en este anillo. Es por eso la razón de que ahorita si no tengo el circuito abierto, no hay corriente eléctrica. Si no hay corriente eléctrica, no hay campo magnético.
En cuanto cierro el circuito, los electrones pasan de cierta velocidad cero hasta la velocidad de deriva, la velocidad de los electrones en el conductor. En ese momento, una corriente va aumentando desde cero hasta la corriente máxima que me permita la corriente, el voltaje que yo aplique en mi conductor. Y en ese inter pasé de tener flujo cero a la izquierda al flujo máximo. Y ese flujo máximo sería el campo magnético punto la superficie acá integrada sobre todo esto. Entonces pasé de cero a este flujo máximo. Y la FEM entonces pasó de ser cero pasó cero a otra vez cero, pero porque el campo magnético primero era cero, después aumentó con el tiempo y después llegó un valor constante. Y como o sea, si yo viera el flujo en este tipo de experimentos como el de arriba, el flujo pasa de cero a un valor constante en el tiempo en el que yo paso de encender, abrir, de tener en el abierto circuito, a ya tenerlo cerrado. Entonces, durante este instante de tiempo, yo estoy viendo que el flujo magnético cambió. Y como cambió en el tiempo, la derivada del campo del flujo magnético con respecto al tiempo es diferente de cero y tengo una FEM. Pero en cuanto el flujo magnético se mantuvo, o sea, cuando la corriente ya se estabilizó y mantuvo una corriente constante y por lo tanto un campo magnético constante, en ese momento hay flujo magnético, es claro, porque corriente está generando un campo magnético que está permeando toda esta región, pero el flujo que atraviesa la superficie es constante, y si es constante, no hay FEM, si no hay FEM, no hay corriente. Entonces, eso fue la manera en la que Faraday y Henry explicaron esta fenomenología de la FEM inducida, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es caracterizar de alguna manera qué tiene de particular esta FEM inducida y cómo se relaciona con la corriente eléctrica inducida en nuestro conductor. Y por lo tanto, eso nos dará una relación, nuestra cuarta ecuación de Maxwell, que nos dice cómo cambia el campo, la corriente debido a un campo magnético o un flujo de campo magnético que no es constante. ¿Sí? Entonces, con esto piensen o traten de ver, vean con unos ojos diferentes ahora los experimentos que hicieron en el laboratorio. Obviamente todavía nosotros tenemos que desarrollar más cosas al respecto, pero si en su momento el laboratorio les quedó un poco la duda de por qué, al menos fenomenológicamente, cuál es el origen de esta FEM, pues para allá vamos, ¿no? Entonces, todo es una primera introducción a ese tema y lo iremos elaborando la próxima semana. ¿Está bien? Bueno, ¿preguntas? ¿Qué pasó, Alberto? Si es una fuerza electromotriz, o sea, si es una fuerza, es un vector. No del todo. Más bien lo que nos relaciona esto es la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, no es un vector, porque fíjate que no lo es. O sea, el flujo magnético es una cantidad escalar. Y lo que nos va a ayudar esta FEM es para introducir la magnitud de la fuerza que induce la corriente eléctrica y la dirección de la generación de ese campo de la corriente eléctrica se realizó a través de otra metodología que es la que vamos a ver la próxima semana, que es una ley que implica cómo debe ser esa FEM. O sea, lo único que nos dice aquí es cuál es su magnitud. Y después vamos a relacionar esa FEM con la corriente eléctrica inducida, ¿sí? Ok, profe. Yo creo que va a quedar más claro la próxima semana que avancemos en ese tema, ¿sí? Si ya después de eso te sigue quedando duda, me avisas. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces recuerden, esto es meramente una introducción. Vamos a ir abordando y avanzando en este tema la próxima semana, ¿va?
Sí, profe, de acuerdo. Gracias. Profe, Bueno. muchas gracias. Profe. Entonces, nos vemos el próximo martes.